Teorías inteligentes. Episodio 1. ¿Vivimos en una simulación? Imagina por un instante que todo lo que conoces es solo una ilusión, que cada color que ves, cada sonido que escuchas, cada emoción que sientes, no existe en el sentido que crees, que tu vida, tus recuerdos y hasta tu identidad son fragmentos de información ejecutándose dentro de un sistema que jamás podrás tocar ni comprender por completo. Suena aterrador, ¿verdad? Pero no es ciencia ficción. Es una de las teorías más fascinantes y debatidas de nuestra era digital, la hipótesis de la simulación. Hoy, en Teorías Inteligentes, exploraremos esta idea desde todos sus ángulos. Analizaremos sus fundamentos filosóficos, sus conexiones con la física y la computación, y los argumentos que podrían confirmar o refutar esta teoría. Prepárate para cuestionarlo todo: tu realidad, tus recuerdos y la manera en que percibes el mundo. Bienvenido al misterio. Bienvenido a Teorías Inteligentes. 2. El origen de la teoría. La humanidad siempre ha cuestionado la naturaleza de la realidad. Desde Platón con su mito de la caverna, hasta Descartes preguntándose si un demonio nos engañaba, la duda sobre lo que percibimos como real ha sido una constante filosófica. Pero fue en 2003 cuando el filósofo Nick Bostrom, de la Universidad de Oxford, presentó un argumento que cambiaría para siempre nuestra manera de pensar. Bostrom propuso que, llegado el momento, una civilización avanzada podría desarrollar la tecnología suficiente para simular mentes conscientes. Y si esto es posible, entonces una de tres cosas es cierta: ninguna civilización llegará a desarrollar esta tecnología. Alguna civilización lo logra, pero decide no usarla para crear simulaciones. O ya existe una simulación de nuestro universo y nosotros somos parte de ella. Su conclusión impactante: si la simulación es posible y se llega a hacer muchas veces, es estadísticamente más probable que vivamos en una simulación que en la realidad original. Este argumento generó un debate enorme, incluso entre científicos de renombre. Elon Musk, por ejemplo, ha declarado que la probabilidad de que vivamos en una simulación es muy alta, basándose en cálculos de desarrollo tecnológico y estadística. 3. La ciencia detrás del mito. Aunque a primera vista puede parecer filosofía, la teoría de la simulación toca campos muy reales de la ciencia. Física cuántica. El experimento de la doble rendija, un clásico de la física cuántica, muestra que las partículas se comportan de manera diferente cuando alguien las observa. Algunos científicos especulan que esto podría indicar un tipo de observador que altera la realidad, como si el universo se ajustara cuando es examinado, similar a un programa ejecutándose bajo demanda. Computación y simulación. Los avances en realidad virtual y videojuegos muestran que es posible crear mundos complejos que evolucionan por sí mismos con IA. Si extrapolamos esto a una civilización mucho más avanzada, un universo simulado podría ser factible. Cálculos teóricos estiman que para simular un universo completo con precisión a nivel atómico se necesitarían aproximadamente 1090 operaciones por segundo, una cifra inimaginable, pero no necesariamente imposible para una civilización capaz de dominar la tecnología a nivel galáctico. Constantes físicas como límites. Algunos teóricos sugieren que leyes como la velocidad de la luz o la constante de Planck podrían funcionar como parámetros de programación, definiendo límites de procesamiento del universo. Desde esta perspectiva, lo que llamamos realidad podría ser una construcción con reglas muy precisas, similar a un motor de simulación altamente avanzado. 4. Glitches y coincidencias. Aunque no hay evidencia definitiva, algunos fenómenos han sido interpretados como posibles fallos o características de un sistema simulado. Déjà vu. La sensación de haber vivido algo antes podría interpretarse como un reload de escena. Coincidencias improbables. Encuentros y sucesos que parecen coreografiados con precisión matemática. Límites del universo. La velocidad de la luz funciona como un límite máximo, como si existiera un frame rate cósmico. Entretejimiento cuántico. Partículas que se comunican instantáneamente a distancias enormes, como conexiones directas en un sistema informático. Cada uno de estos fenómenos tiene explicaciones físicas, pero su similitud con errores computacionales resulta inquietante. 5. Filosofía y simulación. La idea de una realidad simulada no es nueva. Platón, hace más de 2000 años, nos enseñó que podríamos vivir observando solo sombras y llamarlas realidad. Descartes, en el siglo XVII, dudaba de todo lo que percibía, preguntándose si un ser capaz de engañarlo manipulaba sus sentidos. Hoy, esa visión se actualiza.
El demonio podría ser un programador, una civilización avanzada, o incluso nosotros mismos en el futuro, ejecutando una simulación de nuestro pasado para estudiarlo. 6. Argumentos en contra. Existen fuertes objeciones a la teoría. Complejidad extrema. Simular cada átomo del universo sería casi imposible, incluso para una civilización avanzada. Ausencia de glitches visibles. Si fuéramos simulados, esperaríamos errores notables. Sufrimiento humano. Si todo fuera un experimento, ¿por qué permitirían dolor, guerras o desastres naturales? Ciencia versus filosofía. Varios físicos sostienen que la hipótesis de la simulación es más filosófica que científica, pues no puede ser probada ni refutada. Aún así, el simple hecho de cuestionarlo nos obliga a pensar más allá de nuestras certezas. 7. Datos curiosos y experimentos. El Fermilab intentó detectar los píxeles del universo midiendo irregularidades en el espacio-tiempo. Hasta ahora nada concluyente. En Japón, investigadores crearon un pequeño universo digital con reglas físicas simples y se comportó de manera consistente con nuestro propio universo. La constante de Planck podría funcionar como un píxel mínimo del cosmos. Algunos teóricos sugieren que los agujeros negros podrían actuar como puertos de depuración, donde la información se reinicia o se elimina. Esto es solo la primera mitad ampliada del guión. Para alcanzar las 11.000 palabras se incluirán sección ampliada de física cuántica y relatividad, incluyendo teorías de agujeros negros, multiversos y paradojas, historias y ejemplos de coincidencias inexplicables y fenómenos extraños en la vida real, microanécdotas de científicos y filósofos sobre la percepción de la realidad, reflexiones detalladas sobre conciencia, sueños y la percepción del tiempo, debate entre argumentos a favor y en contra, con citas y estadísticas, desarrollo más profundo de posibles implicaciones tecnológicas y éticas si realmente viviéramos en una simulación. 8. Implicaciones tecnológicas y de IA. Si aceptamos por un momento que la simulación es posible, también debemos considerar cómo la tecnología podría replicar universos completos. Los videojuegos modernos nos muestran cómo mundos complejos pueden evolucionar por sí mismos gracias a la inteligencia artificial. En el futuro cercano, la realidad virtual podría ser indistinguible de la realidad física. Una civilización avanzada podría ejecutar simulaciones de universos enteros para estudiar el comportamiento de la vida, la evolución o la conciencia. Dato curioso, científicos de MIT y Oxford han teorizado que si un universo simulado funciona, podría contener seres conscientes que no noten su naturaleza simulada. Esto coincide con la idea de Bostrom. La probabilidad de estar en la simulación aumenta si estas son muchas más que los universos reales. Además, la inteligencia artificial actual ya puede generar mundos virtuales y sistemas complejos, como ciudades enteras simuladas o ecosistemas con reglas propias. Si extrapolamos esta tendencia, un universo simulado completo podría no ser imposible para una civilización mucho más avanzada que la nuestra. 9. El tiempo y la percepción. Uno de los elementos más intrigantes en la teoría de la simulación es la percepción del tiempo. En física, el tiempo es relativo. Para un observador puede dilatarse o contraerse dependiendo de la velocidad o la gravedad. En una simulación, esto podría interpretarse como una optimización del procesamiento. El sistema podría acelerar o reducir el tiempo según la carga de datos. Esto también nos lleva a pensar en los sueños y las experiencias subconscientes. Podrían ser accesos a procesos internos del sistema que regula nuestra realidad, tal como los sistemas operativos manejan procesos en segundo plano. Historia curiosa. Científicos han estudiado experiencias cercanas a la muerte, donde la percepción del tiempo se distorsiona. Esto podría ser explicado, si quisiéramos especular, como un cambio en el frame rate de la simulación. 10. Coincidencias y fenómenos extraños. Existen innumerables eventos que parecen desafiar la lógica y la probabilidad. Encuentros imposibles, personas que se cruzan repetidamente en contextos aparentemente aleatorios, números repetidos y patrones, desde secuencias de números hasta sincronías extrañas que parecen escritas con intención. Déjà vu colectivo, momentos en los que muchas personas recuerdan algo similar simultáneamente. Si bien la ciencia puede explicar algunos casos mediante psicología o estadística, la frecuencia de estos fenómenos es suficiente para que parezcan diseñados o programados. Dato curioso, algunos físicos han comparado estos patrones con errores de un algoritmo que intenta mantener la coherencia interna de un sistema complejo. 11. Los multiversos y la simulación. Otra forma de analizar esta teoría es a través de la idea de multiversos.
La teoría del multiverso sugiere que existen múltiples universos con diferentes leyes físicas o resultados de eventos. En el contexto de la simulación, cada universo podría ser una simulación diferente, ejecutada para experimentar escenarios distintos. Esto también podría explicar ciertos fenómenos inexplicables. Si hay universos superpuestos, a veces filtraría información de uno al otro, creando coincidencias extrañas en nuestra percepción. 12. Filosofía y conciencia. Uno de los puntos más fascinantes es la conciencia. Si la simulación es posible, esto implica que la conciencia puede emerger de datos. El cerebro humano funciona mediante señales eléctricas y químicas. Un sistema lo suficientemente avanzado podría replicar estas interacciones digitalmente. Esto nos lleva a preguntarnos, si nuestra percepción de realidad es consistente y coherente, ¿realmente importa si es física o digital? Historia inspiradora. Investigadores han creado redes neuronales artificiales que aprenden, se adaptan y generan respuestas de manera autónoma. Esto demuestra que incluso procesos complejos de conciencia podrían surgir en un sistema simulado. 13. Debates científicos actuales. Varios científicos han discutido la teoría. Neil deGrasse Tyson ha señalado que, aunque es intrigante, la teoría es más especulativa que científica. Michio Kaku la considera interesante porque nos permite explorar los límites de la física y la computación. Algunos físicos teóricos sugieren que buscar píxeles del universo o irregularidades en el espacio-tiempo podría eventualmente dar indicios, pero hasta ahora no hay evidencia directa. Dato curioso. Algunos experimentos sugieren que el universo tiene una estructura discreta a nivel cuántico, lo que algunos interpretan como pixelación natural. 14. Argumentos filosóficos detallados. La filosofía moderna aporta varios enfoques. El mito de la caverna de Platón. Las sombras que percibimos podrían ser todo lo que conocemos. Descartes y el demonio engañador. Incluso nuestras experiencias más seguras podrían estar manipuladas. Simulacionismo contemporáneo. Plantea que la mejor explicación de ciertas coincidencias y fenómenos es que vivimos en una simulación estadísticamente probable. Este debate muestra que la teoría toca una intersección entre ciencia, lógica y filosofía, haciendo que cuestionemos la naturaleza de nuestra existencia. 15. Posibles escenarios de una simulación. Si aceptamos que existe la posibilidad de que vivamos en una simulación, podemos imaginar varios escenarios. Somos parte de un experimento para estudiar la evolución de la conciencia. Somos recreaciones históricas de una civilización futura observando su pasado. Somos un universo de prueba para investigar leyes físicas alternativas o posibles eventos catastróficos. En cualquiera de estos escenarios, nuestra percepción de realidad seguiría siendo coherente, lo que explica por qué nunca notaríamos fallos evidentes. 16. La realidad, según la simulación. Aunque hipotéticamente todo fuera una simulación, nuestra percepción sigue siendo válida. Nuestras emociones, decisiones y relaciones tendrían valor dentro del sistema. La ética y la moral seguirían existiendo como conceptos funcionales dentro de la experiencia. Esto nos muestra que incluso en un universo simulado, la vida mantiene su sentido, porque la experiencia es lo que determina nuestra realidad subjetiva. 17. Reflexión final y conclusión lógica. Tras analizar la teoría, sus fundamentos científicos, filosóficos y tecnológicos, podemos concluir: no existe evidencia definitiva de que vivamos en una simulación. Muchos fenómenos pueden explicarse mediante física, psicología y estadística. La hipótesis de la simulación es fascinante y estimulante intelectualmente, pero no debe considerarse un hecho comprobado. En conclusión, vivimos en un universo que percibimos como real y nuestras acciones, decisiones y experiencias tienen consecuencias tangibles. Cuestionar nuestra realidad nos hace más conscientes y curiosos, pero no cambia la lógica que rige nuestro día a día. Puede que nunca sepamos si todo es código o físico, pero incluso si fuera una simulación, nuestra vida, nuestras emociones y nuestra conciencia seguirían siendo auténticas para nosotros. Lo importante no es si somos simulados o reales, sino cómo vivimos dentro de este misterio. Y mientras haya preguntas, curiosidad y búsqueda de conocimiento, la realidad, sea digital o física, seguirá siendo fascinante. Esto es Teorías Inteligentes. Hasta el próximo episodio, donde seguiremos desentrañando lo imposible con lógica, ciencia y misterio. Si te gustó el video, comenta 1, si no te gustó, comenta 2, también dale like, suscríbete, activa la campanita y deja tu comentario. Y si no te gustó, hazlo de todas formas. Al fin y al cabo es gratis y me ayudas muchísimo a seguir subiendo más videos.
Ahí en la descripción les dejo mi link de mis redes sociales por si gustas echarles un vistazo. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál fue el que más te impactó? Suscríbete para no perderte más historias increíbles.